Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Un programa del evangelista Enrique Bermúdez Castañeda. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Aún hay esperanza. Cariñoso y buen Dios que estás en el cielo, alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias por encima de todas las cosas creadas sobre esta tierra. Padre bueno, en esta hora imploramos que la unción de tu Santo Espíritu nos acompañe para que esta palabra tuya, a través de la cual tú edificas nuestras almas, podamos en estos momentos, Señor, tener en lo más profundo de nuestro corazón, que se pueda cumplir ese propósito suyo, Señor del cielo, que es el de edificar nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu y todo nuestro ser, para que de esa manera podamos cumplir con el propósito que tú tienes para todas y cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos amigos y apreciados hermanos, qué bueno es, qué maravilloso es tener la posibilidad de reflexionar una vez más en esta santa y maravillosa palabra a través de la cual el Señor edifica su vida, como también lo hace con la mía. Y quisiera compartir con usted hoy un mensaje a través del cual podemos entender muchísimas de las cosas que Dios desea que nosotros podamos percibir de una manera profunda, a fin de que de esa manera podamos hallar el sentido de nuestra existencia, podamos encontrar soluciones reales y efectivas que nos permitan vivir con esa vida de propósito, de sentido y de felicidad. 7 panes y pocos peces es lo que encontramos en un relato extraordinario de la Sagrada Escritura que encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, de los versículos 1 y 10, que yo quisiera invitarle para que usted tuviera en cuenta en esta oportunidad. Por eso quisiera pedirle que si tiene su Biblia en estos momentos, abra la palabra en el capítulo 8 del libro de San Marcos y acompáñeme desde el versículo 1 hasta el 10. Dice así el registro sagrado. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Mis queridos amigos, esta maravillosa palabra nos tiene que llevar a la comprensión de que Dios tiene un propósito especial. Él quiere que a través del estudio y la reflexión de estos maravillosos versículos podamos entender muchísimas de las cosas a través de las cuales el Señor quiere engrandecer su vida como la mía. En estos momentos, Jesucristo quiso saciar la multitud. Y por eso habla Jesús y plantea una situación muy particular a sus discípulos, que es lo que encontramos en los primeros 3 versículos. Dice el Señor: tengo compasión de la gente, hace 3 días están conmigo. Tengo compasión. La palabra compasión significa compartir la pasión de los demás. Jesucristo sabía que las personas habían ido a aquel lugar a escuchar su palabra. El Señor sabía que estas personas estaban llenando todos y cada uno de los vacíos de su corazón a través de esas palabras de vida con las cuales Él proveía para esas necesidades emocionales y espirituales que todos los seres humanos tenemos a lo largo de nuestra existencia. Y Dios, Jesucristo, había llenado ese vacío
que había en esas mentes y en esos corazones afligidos que habían llegado hasta aquel lugar a escuchar su maravillosa palabra. Pero el Señor dice, tengo compasión, porque Él sabía que habían otras necesidades, que eran necesidades de tipo material, que todos los seres humanos tenemos. Él comparte la pasión, y es la invitación a la cual el Señor quiere hacernos hoy a través de este Evangelio eterno, a compartir la pasión de los demás. No seremos verdaderos cristianos mientras estemos viviendo con corazones fríos, calculadores, mientras vivamos con esa indiferencia y esa apatía con la que viven muchísimos seres humanos. Una señal particular del cristiano es la de poder compartir la pasión de los seres que están necesitados. Y esa es la razón por la cual el Señor nos permite que siglos después, miles de años después, hoy tengamos la posibilidad de compartir en esta expresión suya, hace mucho más de 2000 años, allá en el desierto. Dice el Señor, hace 3 días están conmigo. El Señor sabía que Él tenía una concepción y la percepción perfecta del tiempo. Él sabía que ese tiempo, que aquellas gentes habían estado a su lado, era un tiempo importante, era un tiempo significativo para su condición humana. Y dice entonces el amante Salvador, no tienen que comer. Mis queridos amigos, una cosa es muy importante que usted y yo podamos comprender como cristianos, que todas las personas tienen 3 tipos de necesidad, que son las necesidades de orden emocional, las necesidades espirituales y las necesidades físicas. El Señor comprendía que estas personas necesitaban nutrir sus cuerpos porque formaba parte de su naturaleza, de su condición humana, suplir esa necesidad. Por eso encontramos entonces que el maravilloso Señor dice en el versículo 3, le dice a los apóstoles, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Mis queridos amigos, Dios conoce la condición del ser humano. El Señor conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Él está consciente también de todas y cada una de nuestras limitaciones y por eso tiene esta expresión tan clara y precisa para sus discípulos. Hoy es importante que usted y yo, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, tengamos la capacidad de entender que a nuestro alrededor, muchas de las personas que llegan a nuestras congregaciones, aún aquellas personas que no han tenido la posibilidad de llegar a los pies de Jesucristo, tienen este tipo de circunstancias, de necesidades y de padecimientos que nosotros como cristianos tenemos y estamos obligados a suplir. La visión de Jesús, mis queridos amigos y apreciados hermanos, fue la de una multitud. Dios, mis amados hermanos, no solamente ve el problema de una persona. El Señor Jesucristo no solamente comprendió que las personas más cercanas a Él tenían necesidad. La visión de Jesucristo fue la de la multitud o la comunidad. Esto significa una sociedad que espera un liderazgo para ser seguida a mejores logros. Esa es una de las particularidades, es una de las características especiales del cristiano. Tenemos que aprender a ser verdaderos líderes. Tenemos que convertirnos en verdaderos agentes de cambio. No olviden nunca, mis queridos amigos y apreciados hermanos, que el agente de cambio es parte de la solución y no parte del conflicto. Como agentes de cambio, como hijos de Dios, como hijos del Padre Celestial, como cristianos, seguidores de Cristo verdaderamente, debemos convertirnos en líderes auténticos. Por eso tenemos que ser los mejores padres, tenemos que aprender a ser los mejores hijos, los mejores empresarios, los mejores funcionarios. Tenemos que tener un sentido de compromiso y de identidad con nuestra tierra, con nuestra empresa, con nuestra familia, con nuestra nación y con nuestro mundo. No podemos ser uno más del montón. Mi querido amigo y apreciado hermano, que usted a través de estos momentos reflexiona sobre esta palabra, tiene que tener la capacidad de percibir de que Dios le ha hecho un llamado especial. No solamente al de llamarse cristiano, sino al de actuar como un verdadero cristiano, comprendiendo eso que Dios nos permite tener hoy como punto especial de reflexión. La compasión, amados,
que Jesús experimentó lo comprometió a una respuesta real, a una necesidad real. Tal vez una de las circunstancias importantes a través de las cuales podamos ejercer un liderazgo efectivo es comprendiendo que cada ser humano que llega a los pies de Cristo necesita suplir esos vacíos emocionales y espirituales, pero que hay unas circunstancias particulares que existen en la vida de cada ser y que son producto de conflicto, que son la razón del conflicto, que son las circunstancias de pronto desfavorables que hay sobre su vida, y que todas y cada una de estas circunstancias reales necesitan también de una respuesta real. El hambre, amados hermanos, se soluciona con pan. Es el mensaje que el Señor Jesús tiene para su vida y para la mía. Podemos predicar este evangelio eterno y es necesario que primero que todo las personas reciban el pan de vida, que puedan nutrir su mente y su corazón, renovar su espíritu y todo su ser a partir de este pan de vida que Dios nos ha permitido tener para renovar nuestra propia existencia. Que de la misma forma como lo ha hecho con nosotros, le demos la oportunidad a otros seres humanos de renovar su vida, pero comprendiendo que existen estas necesidades de tipo material. Y por eso el evangelio que hoy necesitamos predicar y la actitud que hoy necesitamos desarrollar es un evangelio con una actitud de tipo social. Tenemos que tener la capacidad de luchar por los más pobres. Tenemos que tener la capacidad de percibir el hambre que existe en muchísimas personas. Muchos hogares viven hoy bajo aflicción. Muchos niños, miles de niños mueren de desnutrición hoy a lo largo y ancho de nuestro mundo. Y solamente cuando podemos tener esa compasión que Jesucristo tuvo por aquellas multitudes que habían ido a escucharle, pero que tenían esa necesidad material y que necesitaban saciar esa hambre con ese pan físico y material que Dios en ese momento les proporcionaba, esa misma actitud, esa misma percepción, esa misma comprensión de lo que es nuestra misión como líderes, como hombres de Dios, como personas que hemos sido llamadas a ser diferentes dentro de nuestra sociedad, es la que necesitamos desarrollar en estos momentos particulares de nuestra vida, porque de lo contrario no habremos cumplido con la misión para la cual hemos sido convocados. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual los cristianos muchas veces no tenemos una vida que dé fruto? El Señor Jesucristo nos dijo de una manera clara: por los frutos los conoceréis. Y mis amados hermanos, muchos cristianos no tenemos la capacidad de dar los frutos suficientes. Con alguna frecuencia no somos lo suficientemente cristianos, es lo que hay que expresar claramente, porque tenemos una percepción negativa como la que los discípulos tuvieron en aquella oportunidad. La respuesta de los discípulos la encontramos nosotros en este versículo 4, donde dice: sus discípulos respondieron, ¿de dónde? ¿De dónde? Y es lo que mucha gente pregunta hoy en día: ¿y de dónde voy a dar si yo no tengo? Si no hay para mí y para mi familia, mucho menos cómo puedo darle a otros que tampoco tienen. ¿De dónde? La mente finita del ser humano, nuestra falta de fe, de seguridad y de confianza en el que todo lo puede, en el proveedor de todas las cosas, en aquel que es el dueño del oro y de la plata, nuestra falta de fe, esos niveles de seguridad y de confianza tan bajos, tan pobres que tenemos en nuestro Creador, es lo que nos lleva a cuestionarnos de una manera frecuente de esta forma como lo hicieron los discípulos. ¿De dónde? En ese versículo 4, en un solo versículo, encontramos una gran cantidad de percepciones negativas que tuvieron los discípulos y que la tienen muchísimos cristianos hoy en día. ¿De dónde? ¿Podrá alguien? Es la otra percepción negativa que tienen los discípulos. ¿Será que hay alguien que realmente pueda proveer? Mis amados hermanos, es increíble. Los discípulos habían, antes de esta experiencia, antes de este acontecimiento, antes de este día, habían acompañado a Jesucristo a realizar muchos otros milagros. Dios había hecho una gran cantidad de milagros a través de los cuales los discípulos podían comprender, percibir la naturaleza y el poder que el amante Salvador tenía para solucionar cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, a pesar de haber sido testigos presenciales de muchas circunstancias
a través de las cuales Jesucristo había manifestado su deidad, su poder y su grandeza, todavía preguntan, ¿podrá alguien? ¿De dónde? Y en ese mismo versículo 4 dice entonces, sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar pan, saciar de pan? Saciar de pan. Ellos no veían el pan y por eso no veían la posibilidad de que se saciara a esa multitud, sobre todo, ¿en dónde? En el desierto, a estos, porque se encontraban, mis amados hermanos, en el desierto. Podrá saciar de pan a estos. Ellos veían que era muchísima gente. Ellos tuvieron una percepción limitada conforme a su finita mente, pero no se dieron cuenta de lo que Dios puede hacer por cada uno de sus hijos. Aquí en el desierto. Mis queridos amigos, muchos cristianos atravesamos por determinados desiertos a lo largo de nuestra vida. Pueden haber situaciones de dificultad, pueden haber una gran cantidad de situaciones aparentemente favorables, pero a través de cada una de ellas, Dios, el Señor, manifiesta su poder, su amor, su bondad y su misericordia. La visión de los discípulos, mis amados hermanos, nos lleva a la comprensión de que estos hablaban en un lenguaje con un sentido humano, razonable, muy sensato y lógico y limitado a su condición finita, a su mente finita, a su percepción limitada, porque no habían logrado desarrollar una fe amplia a través de la cual el hombre pueda encontrar en su Creador la mejor fuente de solución para cada uno de sus obstáculos, de sus padecimientos y de sus necesidades. Por eso, mis amados hermanos, siempre el bendito cómo, de qué manera, viene de la lógica y bloquea los diferentes niveles de fe. Por eso el Señor también nos dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Esa es la razón por la cual en el mundo siempre hemos oído aquella tradicional expresión de que en la vida no hay cosas imposibles sino seres incapaces. Es la incomprensión de que hay un poder y una fuente maravillosa de la cual podemos nutrir nuestra existencia, que es esa misma fuente la que suple cualquier tipo de necesidad. La visión de los discípulos, mis amados hermanos, lo llevó a tener la percepción de que humanamente no existe quien pueda realizar semejante proeza. Pero sin embargo el Señor Jesucristo también en alguna oportunidad dijo, cosas mayores que estas tendréis la posibilidad y la capacidad de hacer. Siempre hemos enfocado la causa de todos nuestros males con una perspectiva miope. No hemos tenido la capacidad de visualizar lo que acontece a nuestro alrededor con una óptica real, a través de la cual podamos encontrar entonces un diagnóstico efectivo de qué es lo que nos ha metido en ese mar de limitaciones, qué es lo que no nos ha permitido encontrar la alegría, el gozo y la paz para nuestras almas. Y mientras no tengamos la posibilidad de hacer un examen real, un diagnóstico sincero y consecuente con nuestra realidad, será muy difícil entonces que podamos desarrollar esas soluciones reales y efectivas a través de las cuales el Señor mejorará también todas y cada una de las diferentes situaciones de nuestra vida. No hay recursos. Las personas siempre ven la limitación. La gente siempre piensa en las improbabilidades, en las dificultades y en los obstáculos para alcanzar sus propósitos. Las personas nunca encuentran los recursos adecuados porque al no colocar la confianza nuestra en nuestro Salvador, será muy difícil entonces que podamos acudir a esa verdadera fuente de vida a través de la cual podamos suplir cualquier tipo de necesidad. Mis amados hermanos, la respuesta efectiva de Jesucristo, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Él actuó de una manera efectiva, fue a la solución concreta y real. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Jesucristo, Señor nuestro, supo también que tenían unos pocos pececillos. Y mis amados hermanos, ahí, con esa provisión, Dios pudo solucionar lo que necesitaba
suministrar a cada una de estas personas que formaban parte de esa gran multitud. Por eso, ¿de dónde dar? Jesucristo no le dio la más mínima importancia a la respuesta de los discípulos, porque aunque los discípulos actuaron, respondieron conforme a la programación negativa que tenían en su mente, conforme a una percepción inadecuada, corta, sobre su mundo, el mundo en el que estaban viviendo, sobre la experiencia tan maravillosa de estar al lado del gran Salvador. El Señor no puso cuidado como un verdadero agente de cambio. Un verdadero cristiano no escucha la voz de todos aquellos profetas de desastre que comúnmente encontramos a nuestro alrededor. Jesucristo, mostrándoles que no se trata de calcular, sino de confiar, actuar y organizar de lo que se tiene, les demostró que sí existía la posibilidad de dónde dar. Los recursos con los que se cuenta, mis amados hermanos, producirán la cantidad que se necesita, siempre que sean puestos en manos limpias, honestas y trabajadoras. Por eso le expresaba su llamado, como el llamado que yo tengo hoy, es el de ser un buen empresario, un buen amigo, un buen funcionario, un buen hombre, una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo. Porque si tenemos la capacidad de cumplir con estas cosas, por muy limitados que sean los recursos, en unas manos limpias, en unas manos honestas y en unas manos trabajadoras, producirán las soluciones reales y efectivas a través de las cuales Dios actuará con poder en la vida de todos y cada uno de sus hijos. Por eso estamos llamados a dar, estamos llamados a saciar, porque la palabra del Señor nos enseña finalmente en los versículos 8 y 9, y comieron y se saciaron. El método, mis amados hermanos, el método de Dios son los hombres. Toda la miseria que hay en el mundo, toda el hambre, toda la pobreza, Jesús nos enseña que en sus manos todo es posible. Porque, mis queridos amigos, el método de Dios definitivamente para sacar al pueblo, saciar al pueblo de hambre, está precisamente en los hombres. En sus manos y en las mías, a través de la compasión, podemos proporcionarle a muchas personas la posibilidad de mejorar su condición en la vida y salir de cualquier estado lamentable en el que por alguna razón sus existencias hoy estén sujetas a eso, a la inadecuación que viven muchas personas que no forma parte del propósito que Dios tiene para sus hijos. ¿Qué tipo de hombres entonces necesita nuestra sociedad en día? ¿Cualquier hombre? ¿Cualquier líder? ¿Vamos a cualquier persona? No, mis queridos amigos. Hoy nuestro país necesita de hombres y de mujeres honestos. Necesitamos de personas comprometidas, de personas que tengan compasión y sientan el amor por los demás seres humanos. Quisiera en esta hora pedirle que levantemos nuestra mirada al cielo, que elevemos nuestra plegaria al trono de la gracia para que el Señor nos ayude a tener un corazón mucho más sensible, a que podamos amar y entregar a los demás lo que realmente estos necesitan, para que pudiendo así cumplir con el mandato de nuestro Salvador, podamos también encontrar nuestra misión y nuestro destino aquí en la tierra. Maravilloso y eterno Padre que estás en el cielo, la gloria y la honra, Padre, sean siempre para ti. Señor, te pedimos en esta hora que nos des un corazón de carne y cambies este corazón de piedra que hay dentro del pecho de tantos seres humanos. Padre, que podamos ser mucho más sensibles a las necesidades tanto emocionales como espirituales y materiales de todos y cada uno, de esos hombres y mujeres que hoy se hallan tal vez en desgracia, producto precisamente de nuestra mala actuación, de los líderes deshonestos, de las personas irresponsables, de la gente que no ha tenido manos limpias para administrar los recursos con los cuales tú has dotado la tierra, para que de esa manera sean provistos cada uno de tus hijos. Maravilloso Señor, ayúdanos a cumplir el propósito de nuestra vida, que seamos semejantes a Cristo, que pensemos como Cristo pensó, que actuemos como actuó el Señor Jesucristo y que de esa manera, Señor, todos y cada uno de tus hijos puedan vivir bajo justicia. Te agradecemos esta maravillosa reflexión en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Un programa del evangelista Enrique Bermúdez Castañeda. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
aún hay esperanza.